Nuestro Señor Jesucristo, como bien sabemos, era Dios y hombre. Esa unión que no es una mezcla, sino que mantiene perfectamente su divinidad y su humanidad, es un ejemplo muy grande para toda vida, para todo santo y para nosotros también. Jesús era bien hombre, Jesús fue alimentado por su madre, por la Virgen, como cualquier niño, aprendió a hablar balbuceando. En su vida tuvo hambre, sed, se cansó, como nos muestra el Evangelio. Tuvo una santa ira, tenía sentimientos, lloró por la muerte de Lázaro, lloró por Jerusalén y terminó muriendo, como cualquier hombre, si se quiere, en la cruz. Pero también era bien Dios. El Señor fue engendrado de manera milagrosa, sin participación de varón. El Señor a los 12 años tuvo una actitud que no era de un niño de esa edad. En la vida pública hizo hablar a los mudos, dio la vista a los ciegos, expulsó demonios, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y finalmente resucitó después de morir. Esas dos cosas, la humanidad y la divinidad, también se ven en la vida de los santos, con sus adaptaciones, por supuesto, porque el santo no es Dios como el Señor, pero sí participa de la naturaleza divina. Y la humanidad también la tenemos como el Señor, pero herida por el pecado, cosa que Jesús no sufrió. Y es algo que también se tiene que dar en nuestra vida. Tenemos que lograr entonces reconocernos bien hombres, bien seres humanos, débiles, pero también que Dios puede hacer grandes obras en nosotros. Voy a ir comentando así, como hacíamos otros días, con bastante libertad, no apegándome tanto a la cronología de la vida de San Maximiliano, algunas cosas de su vida que nos muestran esa participación en la vida de Dios, esa fortaleza, esa convicción, esa claridad, esa fuerza. Y por otro lado, algunas debilidades, algunas pequeñeces. Ambas cosas nos ayudan. Las cosas divinas sabiendo que también participamos de la gracia como Él. Y las cosas humanas para no decaernos, viéndonos a nosotros tan débiles, tan pequeños, tantas veces. Funda el santo Niepo Calanou, esa ciudad de María. Sabemos que ahí comienza a tener su imprenta la más grande, porque no cabía en el convento donde estaba. Y le escribe un informe a su provincial, hablándole de dos jóvenes que habían fracasado, porque era muy exigente la vida ahí. Y él tenía grandes ideales. Dice, aquí no se puede llevar una vida de conventual normal. Y le escribe lo siguiente. Dice, la vida aquí es algo heroica, aunque sea poco. Pero era heroica, ¿no? Había días que solamente comían pan y tomaban agua. Y le escribe así al provincial. Sucede, dice, que hay que conquistar para la Inmaculada un alma tras otra, un puesto avanzado tras otro. Hay que enarbolar su estandarte por encima de los diarios, de las revistas, de las agencias de prensa, de las antenas radiofónicas, las instituciones, teatros, cines, parlamentos, senados, en resumen, sobre toda la tierra, cuidando además de que no nos lo arrebate una mano ajena. Y parece que en la misma carta él se da cuenta que el provincial notará un poco quizás su exageración, porque el provincial también era provincial de una parte, nomás de Polonia, y él habla de toda la tierra. Pero continúa el santo diciendo, quizás, dice, suene un poco exagerado lo que digo, pero inmediatamente añade, hay que exagerar si no se quiere caer en la mediocridad. Hay que exagerar si no se quiere caer en la mediocridad. Qué hermoso, ¿no? Los santos apuntaron siempre a lo máximo. Y a la par de esa grandeza que él tenía en decisiones, en cosas prácticas, también tenía una pluma bastante sencilla. Cuando él predicaba, dice que no era un gran predicador, que incluso ante un auditorio un poco se retraía, le daba vergüenza. Me hacía acordar cuando leía esto a lo que comenta Hugo Guas de la vida de Don Bosco, que también en su predicación y en su manera de escribir eran bastante sencillos. Vemos grandes cosas y después cosas humanas y en las cuales no en todas las cosas Dios lo dotó de grandes aptitudes. Podemos entonces reconocer en nuestra vida cosas en las cuales no brillamos y quizás no vamos a brillar nunca, pero no quiere decir que no tengamos otras cosas que las podemos hacer nosotros y solamente nosotros. La humildad me lleva tanto a una cosa como a la otra, a reconocer la pequeñez en algo que Dios no me dio
y a reconocer que otra cosa sí Dios me la dio, no tiene nada de malo, y Dios me pedirá cuenta de ese don que me ha dado para los demás. Cuando se estaba por ir a Japón, que pidió viajar, tuvo un diálogo muy sencillo con su provincial. Le preguntó él: ¿habla usted japonés? No. ¿Tiene dinero? No. ¿Qué piensa hacer entonces? Y respondió lo siguiente: me dirigiré a mis protectores habituales. Y así se fue. Sus protectores habituales eran la Inmaculada, la Virgen, la Santísima Virgen. Por otro lado, el beato en ese entonces, Cotolengo, San José Benito Cotolengo para nosotros ahora, que le cuidaba la caja, lo que tenía en el dinero, como comentábamos ayer, y Santa Teresita del Niño Jesús, que le cuidaba la casa. Él tenía esos protectores. Y así se fue a Japón, con una confianza totalmente desmesurada. El viaje fue larguísimo, muy complicado, tuvo que ir a Italia primero, bueno, imposible de comentarlo. Solamente destaco una cosa también que muestra esa grandeza de alma y casi una profecía de lo que va a ser su muerte. Desde Asís le escribe a Friburgo a un hermano religioso. Ya años anteriores había escrito a otro preguntándole si todavía rezaba la misa pidiendo por el martirio de ambos. Y aquí en este caso es más explícito. Le pregunta: dime si aún perseveras en tu propósito de dedicarte a la Inmaculada, si deseas realmente consagrarle tu vida, consumirte y estar dispuesto a acabar tu propia existencia por el hambre, lo que le pasó a él exactamente, exponiéndote por ella a las privaciones y al riesgo de una muerte prematura. Él estaba dispuesto a todo, y así fue, literalmente. Esa grandeza, esa fuerza que lo llevó a Japón, como decíamos ayer, después de un poco tiempo, ya tenía el caballero de la Inmaculada, o el caballero de María sin pecado, porque no se podía traducir Inmaculada al japonés. En un tiempo más tenía 75 religiosos, 80.000 ejemplares impresos. Ahora, junto con eso, una debilidad. Se entera de que empiezan a haber en las altas esferas de su orden algunas quejas por lo que él hacía. Nada que se pueda decir que era justificado. Se quejaban, por ejemplo, del que era muy sentimental al escribir sobre la Virgen. Porque claro, tenía un amor muy tierno y estaba hablándole a gente sencilla. Pero también en Canadá unos religiosos que llegaron de él, que desembarcaron, cayeron mal a los que ya estaban ahí y habían fundado antes. La cosa es que tuvo que viajar de Japón a Polonia, al capítulo general, para defender la obra que él estaba llevando, que tenía ya más de 1.000 religiosos en total y que tenía, como habíamos dicho ayer, 1 millón de ejemplares. Todavía no había llegado tanto, pero estaba por ahí, de ejemplares impresos en Polonia. Bueno, la exposición que hace en el capítulo es elocuentísima. Luego se calla y reza el rosario y finalmente le dan el permiso. Pero lo interesante es que, no se ve ahí, pero él se larga a llorar en un momento, ¿no? El abogado del diablo va a decir: ahí no hay virtud heroica, ahí no hay fortaleza heroica. De hecho, por ejemplo, sabemos de la vida de San Ignacio, que cuando San Ignacio se entera de que quizás su orden va a ser suprimida, él había dicho antes, en una enfermedad el médico le dijo: no tenga sentimientos muy fuertes porque quizás se va a perder la vida porque estaba muy débil. Se fue el médico y le dijo a sus hijos que ninguna cosa le podía turbar demasiado. Y pensó un poco y dijo: si cierran la orden, si cierran la compañía, me voy a turbar un poco, me va a costar, pero con 15 minutos de oración lo supero. Y cuando se enteró que había sido elegido cardenal Cafarra como papa, que era contrario a los jesuitas, se turbó, le dolió. Pero en 15 minutos de oración se fue a la capilla y volvió pidiendo que festejen, que brinden porque tenían un nuevo papa. Eso es lo que conocemos de un santo. Lo más terrible que le puede pasar en la vida lo soluciona en 15 minutos de oración. Con San Maximiliano no pasó así, lo hizo derramar lágrimas esta prueba. Bien humano, lloró y tenía ya sus buenos años. No hay que avergonzarse entonces de ciertas debilidades que no son debilidades, son cosas del ser humano, propias nuestras. También le dolió cuando le avisaron de la muerte de su hermano. Él se fue, cuando vuelve, después de ese capítulo, vuelve a partir para Oriente, se vuelve a ir a Japón. El hermano queda a cargo de la ciudad de María. Y el hermano realmente no tenía todos los dones que él tenía, pero siempre trató de seguirlo y finalmente se convenció de la obra y fue un muy buen religioso. Antes de partir,
El hermano, él a las 3 de la mañana se fue porque justo pasaba un tren, fue a la habitación, no lo quiso despertar. Le escribió una carta desde la primera parada, en ese sentido también muy humano. Escribía siempre a su madre, a su hermano, a sus superiores. Y le escribió diciendo: no quise despertarte, pero te contemplé a gusto. Fue a la habitación, lo encontró durmiendo, bien humano. Un hermano viendo a su hermano menor durmiendo, dice: te contemplé a gusto. Pero pasó un tiempito y le llegó un telegrama que decía: José ha muerto como un santo, todo sigue su ritmo. Solamente eso. El hermano era más joven que él, cuando lo dejó estaba rozagante. Y él dice que la primera impresión que le dio esto fue de tristeza, como a cualquiera. Dice después: sin embargo, después de esa primera impresión me he sentido consolado. Y ahí está lo divino, ¿cierto? Porque ese telegrama salió la víspera de la Inmaculada Concepción. Le pregunta a ellos, a los religiosos: ¿llegasteis a celebrar el funeral el mismo día de la fiesta? Entonces, ¿por qué entristecerse? Es evidente que la Inmaculada lo llamó a su lado. La noticia me llegó el 7, después de la misa. A la mañana siguiente, 8 de diciembre, el día de la fiesta, celebré pues por el alma de José, revestido de blanco. No podía ser de otro modo. Festejó. Pero digo, la primera reacción fue de cualquier otro. E incluso les pide, por favor, les dice en una carta: deseo ardientemente conocer los detalles. ¿Me los enviaréis? Quería saber cómo había muerto su hermano. Uno podría pensar: un santo más desprendido, que se entera que muere el hermano, que está en el cielo, ya no le importa nada. No, les pide, incluso le escribe una carta a la madre y le dice que todavía no sabía nada, que solamente había recibido esas líneas, ¿no? Bien divino y bien humano. También bien humano cuando siguen las calumnias, las quejas sobre su manera de escribir sobre la Virgen, y sale un artículo de un compañero suyo que estaba titulado así: Dios Padre, Papi, la Virgen, Mami, y se burlaba de él en un artículo. Le dolió muchísimo. Era muy sensible. Como dice un autor, los místicos tienen una sensibilidad muy especial. Otra debilidad que se ve en su vida, y es así, nos llama más la atención todavía: él ya grande, ya maduro en su fe, tiene tentaciones y dice, según dice él, es vencido algunas veces por la tentación del orgullo. O sea, no que sea una cosa grave, nada, pero por momentos, al ver semejante obra que estaba llevando adelante, se olvida de eso que ya habíamos hablado varios días, de esa nada que los santos ven tan patentes en sí mismos y que todo lo atribuyen a Dios. Dirá con San Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y se reprocha entonces su falta de humildad. Dice él: me olvido de aquello de Santa Catalina de Siena, que decía: tú eres la sabiduría, le decía a Dios, yo la locura. Tú eres la belleza, yo solo soy una sórdida criatura. Tú eres la vida, yo soy la muerte. Tú eres el que es, yo soy el que no es. O la que no es, mejor. Bien humano y bien divino. Y a su provincial le escribe cuántas veces, con mucha naturalidad, le dice a su provincial: me ha parecido que no me quedaba fe, ni esperanza, ni tampoco amor. Esas pruebas que pasan los santos, que conocemos con el nombre de noche del Espíritu, donde incluso se sienten como que no son amados de Dios. Sabrán que la Madre Teresa de Calcuta, próxima a ser canonizada, tuvo 40 años esa oscuridad, que había momentos que decía ella que le parecía que se iba a volver loca de las pruebas que estaba sufriendo de la fe. También cuando escribe desde Japón, comenta con mucha naturalidad de que la comida es insufrible. Dice: difícil para el misionero comer bien, de que los mosquitos no los dejan dormir, de que tienen que taparse de noche y se mueren de calor, cosas así. E incluso, como se ve que los santos pisan la tierra, le escribe una carta a los que van a viajar a Japón, comentándole cosas bien pequeñas de todo el viaje, como un papá cuidando de su hijo. Solamente lee una parte porque la carta es larguísima, y le dice lo siguiente: deben proveerse de una tetera grande para el agua caliente, que se puede conseguir gratis en casi todas las estaciones, de un grifo situado en tal lugar, de una tetera pequeña para preparar el té, y de un paquete que dure 9 días y abierto para no pagar aduanas.
azúcar, tazas y cucharas a fin de evitar el vagón del restaurante. Y le va diciendo que lleve una manta, pero parece una carta de una mamá explicándole a su hijo cómo hacer un viaje, cómo... El padre Hurtado, hablando del primer viaje que hace nuestro Señor con los 4 discípulos, que va el Señor del sur, de Tierra Santa, al norte, a Caná, donde va a ser el milagro del cambio del agua en vino, dice, citando a un santo padre, que habla de que nuestro Señor Jesucristo de noche se levantaba y tapaba a los apóstoles, que estaban, cuando dormían al raso, tapaba para que durmieran bien, como una madre con su hijo. Un amor tiernísimo, una pequeñez por un lado y una grandeza por otro, es lo que vemos en este santo y en todos los santos. Pero tenemos que quedarnos con lo que decíamos al principio, tratar de mirar hacia adentro, tratar de reconocer nuestras debilidades, tanto morales como nuestros límites de los dones que Dios nos ha dado, reconocerlos y aceptarlos. Lo que es moral, tratar de cambiarlo, pero no de una manera que me turbe. Si una falta nuestra, si una falta de cualquier tipo nos quita la paz, es por falta de humildad, porque no hemos reconocido nuestra pequeñez. Pero junto con eso, hacer como hacía él, ser exagerados. No contentarnos con lo poco que somos o que hacemos, buscar más, porque la obra es de Dios. Y pensemos lo que él decía, su provincial y que vivía y que se ve en todas sus obras, que si nosotros no somos exagerados, estamos en peligro de caer en la mediocridad. Esa falsa humildad de pensar de que la obra de la santidad va a ser nuestra y no de Dios, o que la obra de apostolado que Dios me pide es nuestra y no de Él. Entonces, seamos exagerados como los santos, seamos exagerados como San Maximiliano, y dejemos que el mundo quizás se ría de esa, entre comillas, exageración. Y sobre todo, encomendemos nuestra vida a María Santísima, como el mismo santo lo hacía. Dirá él en una oración: la vida a cada instante, la muerte dónde, cuándo y cómo, mi eternidad, todo es tuyo, oh Virgen Inmaculada, haz de mí lo que quieras. Y recordemos que muchas veces Dios gusta de aquello en lo cual quiere hacer brillar más una persona, que la persona lo viva como la fragilidad más grande. Por ejemplo, conocemos nosotros a Santa Faustina Kowalska, que habló de la misericordia, se le apareció el Señor. Bueno, en muchos momentos de su vida ya tenía tentaciones de la misericordia de Dios. San Alfonso María de Ligorio, es doctor de la Iglesia, doctor en moral, una inteligencia lucidísima. En un momento de su vida Dios permitió que tuviera escrúpulos, como cualquiera que esté empezando su vida espiritual. Y así podríamos seguir. Así le gusta hacer a Dios. Por eso, incluso si reconocemos una debilidad en nuestra vida, tengamos cuidado, en el buen sentido lo digo y como una ironía, de que no vaya Dios a hacer una obra grande justamente en eso. Le pedimos a María la gracia entonces de poder imitar a los santos, sobre todo en eso que recalcamos, de tener la exageración de buscar esa santidad, de saber que Dios quiere hacer obras grandes por nosotros, incluso y sobre todo a pesar nuestro. Que María nos bendiga.